En esta noche vamos a estudiar a este consejo de jurisprudencia, de justicia legal que existía en tiempos de Jesucristo y que aparece con el nombre del Sanedrín o con la palabra concilio en el Nuevo Testamento. Nosotros no vamos a poder nunca entender realmente qué fue lo que pasó con Jesucristo, las injusticias que se cometieron con Jesucristo, la maquinación y el complot que se formó detrás de Jesucristo, hasta que no comprendamos claramente quién era ese consejo de líderes religiosos que componían lo que se conoce, repito, con el nombre del Sanedrín. De aquí en adelante, nuestra imaginación se va a comenzar a asombrar porque en toda la historia humana jamás ha existido una perversión tan grande de la justicia como en el juicio de Jesucristo. Ha habido siempre injusticias en los tribunales y con personas que han condenado a muerte de una u otra forma, que no eran culpables, pero vuelvo a repetir, jamás se había pervertido la justicia al grado al que se llegó cuando se condenó a muerte al Hijo de Dios. Fue una burla total de la misericordia, y esto a pesar de todo lo que las leyes les prescribían a este grupo de 70 líderes que se llamaban el Sanedrín. Por ejemplo, en Deuteronomio 16, versículo 18 al 20. Deuteronomio 16, versículos 18 al 20, la ley decía estas palabras: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Vemos nosotros que el Dios al cual estamos sirviendo es un Dios que no solamente es el creador, sino también el sustentador de todas las cosas que existen, pero además es un Dios que es el juez y el legislador de las leyes morales. Los seres humanos no tenemos ninguna base moral para poder legislar leyes donde creemos que la pena capital es horrorosa, que es un abuso de la justicia, o que 50 años está bien para un condenado a muerte, o que la cadena perpetua, porque nuestras bases son absolutamente de carácter no objetivo, sino de carácter relativo. Entonces, como el ser humano no conoce realmente lo que es la justicia y el cimiento y la base de la justicia, el ser humano lógicamente se comporta de una manera injusta al dictar un juicio. Vemos aquí en el versículo 18 que acabamos de leer de Deuteronomio 16, que Dios, al establecer a su pueblo Israel, le colocó personas que él llamaba jueces, para que de cada tribu juzgaran al pueblo con justo juicio. O sea que cuando el pecado entró al mundo, era necesario que hubiera leyes para que frenaran, detuvieran la maldad del ser humano. Desgraciadamente, la maldad del ser humano no basta con ser detenida con leyes. Podemos decirle a una persona, bueno, al que robe se le va a hacer estas cosas y al que haga estas cosas se le va a castigar de esta manera, sino que aparte de los castigos, Dios determina y permite que por causa del pecado, insisto, síganme con mucho cuidado para que puedan entender los pensamientos de Dios que no son otros pensamientos. Por causa del pecado, Dios permite que se use la fuerza y la violencia. Y estoy hablando acerca del Estado. Dios le da al Estado la prerrogativa de usar la fuerza y la violencia. De ahí que tenemos cárceles,
que tenemos granaderos, que tenemos policía, que tenemos algunos países pena de muerte, que hay cárceles donde se abusan de los derechos humanos, indudablemente que las hay, pero es necesario, ¿verdad?, que muchas veces la policía use la fuerza, usen los garrotes, usen lugares como Almoloya, como la Santa Marta Catitla, como las Islas Marías, etcétera, etcétera, porque muchas veces los seres humanos no pueden ser detenidos más que a través del uso de la fuerza y la violencia, y cuando se elevan las leyes con penas más drásticas cuando los problemas son tan drásticos. Esto es interesante porque en estos días se van a reunir la mayor parte de los gobernadores de la República Mexicana, creo que en Valle de Bravo, para tratar de debatir el combate a los secuestros, porque más de 12 embajadas mandaron un documento a Los Pinos diciéndole a nuestro presidente Fox que iban a sacar a los inversionistas y a los negocios que se hacen aquí en México por la inseguridad tan grave que está viviendo el país. Entonces, hemos llegado a un momento donde no se frenaron hace 4, 5, 10 años los secuestros. ¿Y qué pasa cuando a una enfermedad no le pones una medicina drástica? Cuando el cáncer comienza a salir, es probable que se pueda coartar o detener cuando se le detecta. Y muchas veces implica cirugía. Y cuando un mal o un problema se le deja y se le deja y se le deja, escucha, ningún problema se acaba, todos crecen. La maldad tiene que multiplicarse más y más. Entonces, si hace 10 o 15 años se hubiera dicho al secuestrador que se le agarre son 50 años de cárcel, y si alguna persona que es secuestrador fue antes ex policía o perteneció a las Fuerzas Armadas o ocupó un puesto de gobierno, la pena es triple todavía, y si reincide es cadena perpetua, y a los que secuestran a los niños que los capen, que los castren, entonces sería diferente la historia de nuestro país. Pero el crimen se le deja que crezca, y sale en confianza, no hay ningún problema, matan a tu mamá, se llevan a tu hijo, etcétera, etcétera, y vivimos la inseguridad que estamos viviendo. Y hace más de 5,000 años, damas y caballeros, señores abogados, jueces, legisladores, magistrados, la Biblia nos daba las bases de los juicios para una sociedad que pudiera vivir con paz y con armonía. Dice aquí en el versículo 19 que es importantísimo que los magistrados, los jueces, aquellas personas que han sido colocadas en posiciones de ejercer la justicia o de administrar la justicia, no deben torcer el derecho. No deben torcer el derecho. No pueden hacer acepción de personas. No pueden tomar soborno, porque inmediatamente la justicia se pervierte. De ahí que el símbolo de la justicia sea una mujer con los ojos vendados, con una balanza en la mano derecha y una espada en la mano izquierda. Ese símbolo que está en Estados Unidos, que es el símbolo de la justicia, es un símbolo tomado ¿de dónde? Es un símbolo tomado de la Biblia. El juez no debe ver si la persona es rica o es pobre. La balanza tiene que ser el peso de la justicia equitativo al crimen, y la espada tiene que caer sin misericordia a la persona que viola las leyes. Todos estos cuadros y estos retratos fueron tomados y sacados de la Biblia. Dice la Biblia que el soborno ciega los ojos de los sabios. En el momento en que alguien te ofrece dinero para que tú tuerzas el derecho, si eres un diputado, si eres un juez que me estás escuchando, si eres un magistrado, no importa la posición que te ocupes, si tú estás colocado para administrar la justicia y por causa del dinero tú tuerces el derecho, estás cegando tus ojos y hay un juicio de Dios sobre tu vida que se llama: no volverás a ser sabio. Te convertirás en un necio
vas a perder la distinción entre el bien y entre el mal. El mal y el bien para ti tarde o temprano serán iguales, y esta es la razón por la cual nuestro país, países de Latinoamérica y del mundo entero se encuentran hundidos en la corrupción total, porque los que se encargan de administrar la justicia se han corrompido, no han mantenido el derecho. Dice la Biblia, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios asocia la administración justa de la justicia con la salud, con una vida larga y tranquila en este mundo. Hace algunos años, nosotros tenemos ya el ministerio de las cárceles desde hace más de 18 años. Tenemos, gracias a Dios, reconocimientos escritos de la Secretaría de Gobernación de 3 sexenios, donde nos felicitan por el trabajo que hemos hecho en Santa Marta, Catitla, en el reclusorio norte, en el reclusorio sur y en las Islas Marías también. Y en 1984 fundamos una iglesia en Santa Marta, Catitla, que ahora ya es una construcción donde se les permitió a los presos construir una capilla, y ahí está la iglesia, se llama la Iglesia Jonás. Y muchos de estos presos ya los han mandado a las Islas Marías. Y una vez que estábamos ahí con los presos predicándoles, vamos cada 15 días a visitar las cárceles, uno de ellos me dijo, ¿ves ese hombre que está allá atrás, Armando? Y esto fue hace como algunos 1 año y medio, 2 años. Y era un hombre como unos 50 años de edad, llore y llore y llore, bajito, con un saco. Y le dije, sí, ¿qué le pasa? Y me dice, este era el contador de uno de los cárteles de los narcos más grandes de la República Mexicana. Y me interesó lo que él me dijo, era uno de los contadores de los cárteles de los narcotraficantes. Entonces comenzamos a platicar con él al acabar yo de dar la conferencia, y le dije, ¿cómo es tu historia o por qué has acabado aquí en la cárcel? Y me dijo, Armando, cuando tenía 32 años me recibí de contador público titulado. Y comencé a trabajar en un trabajo decente, honesto, pagábamos la renta, pero vivía contento con mi esposa, carecíamos de muchas cosas, pero teníamos paz y estábamos tranquilos. Cuando cumplí 38, casi 40 años de edad, hace 12 años me dijo, ahora tengo 50, me dijo, conocí a una persona que me dijo, ¿no quisieras tener una casa propia? Y le dije, bueno, a cualquiera le gusta la casa propia. Y entonces me dijo, ¿cómo puedo tener una casa propia? Y esta persona le dijo, pues mira, hay unos libros que es importante que tú lleves, nada más que por cada libro que tú lleves te vamos a dar $50,000. Entonces él dice que él comenzó a trabajar sin darse cuenta para quién estaba trabajando, y comenzó a alterar y a decirles, a sugerirles la forma en llevar una contabilidad doble, 2 libros totalmente alterados. A los 4 años se dio cuenta que estaba trabajando con uno de los cárteles más grandes de narcotráfico en la República Mexicana. Y a los 45 años de edad vino una redada donde él cayó por la policía y lo agarraron, ¿verdad?, con todos los libros de la contabilidad, y le echaron 45 años de cárcel. O sea que va a salir a los 95 años de edad. Y estaba llore y llore y llore, y me dijo, no cabe duda que el pecado no paga, la paga del pecado es la muerte. Siempre que uno se sale de la ley creyendo que vamos a ser beneficiados por unos pocos centavos más, creemos que realmente es como un oasis donde uno cree que al tener eso vamos a ser más felices, y me doy cuenta que ahora no tengo esposa, perdí mis hijos, perdí mi vida, perdí mi salud, perdí mi felicidad, y todo por querer hacerme rico. ¿Qué dice la Biblia hace 2000 años en 1 Timoteo 6:10? La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos fueron traspasados de muchos dolores. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y caerá el hombre en trampas y en problemas, porque nada hemos traído a este mundo, ni nada nos vamos a llevar. Entonces, este es el problema de la humanidad. Todos están tratando o de robar, o de matar, o de secuestrar, o alterar libros, o hacer tranzas, o no declarar impuestos, o no pagarle a Dios sus diezmos, con tal de tener más, cuando el reino nos manda a operar de forma diferente. Dios nos dice, dame y te doy.
¿Quieres saber la mejor manera de invertir en el mundo que vivimos? Invierte en mi reino, donde el orín y la polilla no corrompen. Ahora muy bien, vamos pues en esta noche a estudiar el Sanedrín, porque para que pudiera llevarse a cabo cualquier juicio local, cada localidad, o sea, cada pueblito en Israel, donde hubiera más de 120 varones como cabezas de familia, se formaba inmediatamente un Sanedrín, que consistía en 23 ancianos que pudieran gobernar en las materias judiciales y legales. Si los pueblitos eran demasiado pequeños, vean ustedes, abogados que están en esta tarde, la profunda sabiduría de Dios hace antes del derecho romano. Si una localidad pequeña no tenía esta cantidad de personas, entonces podía formarse un grupo de 3 o de 7 miembros en la comunidad o en la localidad, y este cuerpo de gobernantes era designado como un concilio. Veamos esto, por ejemplo, en Mateo 5, 22. La palabra concilio es muy importante porque es diferente a la palabra Sanedrín. Dice Mateo 5, 22 el Señor Jesucristo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante él, en el griego moros, que se tradujo concilio. ¿Qué era un concilio? Era un grupo de menos de 120 varones, y Cristo estaba predicándole al populus, a la gente de diferentes pueblitos, para que cuando fueran a sus pueblitos entendieran el lenguaje que él estaba usando. En Jerusalén estaba localizado la matriz. En Jerusalén estaba localizado el Gran Sanedrín, el consejo de 70 ancianos más el sumo sacerdote. Este consejo era la corte final de apelación y el cuerpo gobernante más elevado de la nación de Israel, combinando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los sanedrines más pequeños, repito, se consideraban concilios. Ahora muy bien, basado en la ley, uno de los mejores códigos de jurisprudencia que ha sido establecido lo tenían los judíos en Israel, porque había sido establecido en cada uno de los concilios, y en el Gran Sanedrín se podría decir que era el Tribunal Superior de Justicia, el que estaba en la capital de la nación, y los demás eran cortes, ¿verdad?, penales, donde había jueces, donde había magistrados de menor escala y de menor rango judicial. En términos legales, la ley demandaba 3 cosas. Número 1, publicidad del juicio. De acuerdo a la ley judía, no se podía enjuiciar a nadie en secreto. Vamos a ir viendo con el trasfondo que vamos a dar en esta noche que todos los juicios de Cristo fueron ilegales, pisotearon las leyes y aborrecieron el consejo de Dios, y el Sanedrín en tiempos de Cristo se había corrompido como se ha corrompido nuestras leyes del siglo XXI. Número 1, tenían que ser públicos. No se podía juzgar a nadie de una forma secreta. Ustedes conocen que en los Estados Unidos de Norteamérica es el único país en el mundo donde el juicio de un tribunal es la calca al carbón del Sanedrín, de las leyes del Sanedrín. En Estados Unidos de Norteamérica, cuando una persona es acusada de algo, hay un juez, el abogado acusador, el abogado defensor, y hay un jurado. Y se invita a la gente, o se hace público el juicio, para que la gente asista a escuchar el desarrollo de este juicio. Nada parecido a eso tenemos en México, desgraciadamente. Además, en Estados Unidos también, aunque ya está bastante corrompido este sistema también, las personas se les hace jurar en la Biblia.
El juez hace que la persona jure con la Biblia y la persona que entre al banquillo de los acusados o como testigo de cargo, se le hace jurar con la Biblia y el cargo de perjurio. La acusación de ser un falso testigo es de más de 25 años en Estados Unidos. Una de las personas que iban a ser acusadas de perjurio, pero que desgraciadamente fue exento de este juicio, fue el expresidente Bill Clinton. Él mintió a los jueces que no había tenido relaciones con una muchacha y había perjurado ante la Corte Federal, lo cual lo hacía culpable de este juicio. Fue exento, ¿verdad? Pero tal vez por la gracia de Dios. Número 2. La ley demandaba no solamente que hubiera publicidad del juicio y que se supiera públicamente qué juicio se iba a llevar a cabo, sino también se demandaba la libertad total para permitir la defensa del acusado. Nunca se podía sentenciar, acusar, juzgar a nadie sin que la persona tuviera el derecho de defenderse. En México es lo contrario. Aquí te dan para adentro y después te defiendes. ¿Verdad? Aquí eres culpable y después hasta que tú demuestras de que no eres culpable. O sea, al revés. En Estados Unidos eres inocente hasta que se compruebe tu culpabilidad. Esto es lo justo. Entonces aquí llegan a nuestra casa, ¿verdad? Y súbase con todo lo que trae. No, señor, ¿cómo que no, señor? Súbase. Y en Estados Unidos y en las cortes de Israel se hacía exactamente lo contrario. El acusado, en primer lugar, se le leían sus derechos y tenía que tener forzosamente un abogado. Tenía el derecho a defenderse de las acusaciones. Y en tercer lugar, la ley demandaba la garantía en contra de los peligros de los testigos. O sea, la ley, el tribunal, los jueces deberían asegurarse de que el testigo no fuera falso. Porque una de las cosas que la ley judía condenaba más era el falso testimonio. Una de las cosas que Dios odia, pero de veras aborrece, es a los falsos testigos. A los que se prestan para dar un juramento o decir algo que no es verdad. Porque eso lastima y hiere la reputación de tu prójimo. Y el segundo mandamiento es como el primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuídate de no hacerle daño a tu prójimo levantando un falso en contra de él. Ahora, de acuerdo a todo esto, vamos a Deuteronomio 17, de acuerdo a todo esto, no podía, de acuerdo a la ley, haber un solo testigo. Dice Deuteronomio 17, versículo 6. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. A Cristo, cuando el Sanedrín lo capturó en Getsemaní, ya lo hemos visto en las conferencias anteriores, a las 2:30 de la mañana, entre 2:30, todo lo que sucedió entre las 2:30 de la mañana y las 8 de la mañana fue en secreto. No fue público, no encontraron testigos, y el único testigo de cargo que podían haber utilizado, llamado Judas Iscariote, cuando él ve Judas que Cristo va amarrado, atado, rodeado por todos los líderes religiosos, camino al pretorio romano, donde se encontraba el gobernador Pilato y donde los líderes religiosos del Sanedrín buscaban el veredicto de la sentencia de muerte, Judas se acerca a los líderes religiosos y les dice: he entregado sangre inocente. Y tenían ellos, en ese momento, estaban cerca del templo, y agarra Judas las monedas, lo vamos a ver después, las avienta al suelo, y los sacerdotes dicen: ¿qué nos importa a nosotros eso? Espérenme tantito, señores líderes del Sanedrín. Ustedes tenían la responsabilidad de saber que si ese testigo Judas había sido falso y él estaba reconociendo que estaba entregando un inocente y que el acusado era inocente, la ley decía que entonces se castigara al que estaba dando falso testimonio y se dejara libre al que estaban acusando de culpabilidad.
Y el Sanedrín no lo hizo. No lo hizo porque al reconocer que Judas era inocente, ellos también comenzarían a descubrir que ellos estaban involucrados en el mismo complot, porque ellos le pagaron las 30 monedas de plata. Ahora, si el testigo entonces que testificara en contra del acusado debería afirmar bajo juramento que decía la verdad, entonces los jueces podían comenzar a proceder a tomar la data, la información y a comenzar a tratar de evaluar lo que estaban escuchando, y tenían después ahí el jurado que les ayudaba a determinar qué era en realidad la situación de la persona acusada. Ahora bien, si se descubría que el testigo de cargo o el testigo había jurado falsamente, se le aplicaba el castigo que la ley ordenaba. ¿Saben ustedes qué le pasaba a un testigo como Judas que había acusado falsamente a una persona? Deuteronomio 19, del 16 al 21. Deuteronomio 19, 16 al 21. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Detrás de estas leyes no se encuentra el derecho romano, se encuentra la sabiduría del Dios Todopoderoso, que nos revela su corazón, nos revela sus pensamientos y nos dice claramente: quitarás el mal en medio de ti. Dios considera a alguien aquí abajo en la tierra que da un falso testimonio o que acusa equivocadamente a un hermano como una persona perversa. Ustedes saben que en el griego hay dos palabras para maldad. Una es la palabra kakos, con doble K. Es una persona que es mala, y les voy a dar un ejemplo: es una persona que se emborracha, que fuma marihuana o que ve pornografía y lo hace él solo. La palabra poneros, la otra palabra para maldad, es la persona perversa, es la persona que no se conforma con ser malo, sino que arrastra a otros junto con él. Es la persona que le dice: truénate échate este trago, ven a ver esta película, ven, vamos a hacer esto. Es la persona que invita a la maldad a otros consigo mismo. Entonces, hay la persona que es mala y que no quiere que los demás le sigan, pero hay la persona perversa, que es la persona, repito, clasificada por Dios como un falso testigo. Y esta persona, dice la Biblia, los que queden tienen que temer para que no vuelva a hacerse semejante maldad. ¿Cuál era el propósito de la drasticidad, santos de Dios, de los juicios de Dios? ¿Qué se escondía detrás de, puedes decir, qué drástico? Ay, qué cosa, no que Dios es misericordioso, no que Dios es peace and love. Detrás de todo esto se encontraba que las personas que quedaran vivas supieran que con la ley no se juega, que la paga del pecado es la muerte. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos 5 el primer caso de juicio en la iglesia primitiva? ¿Cuál fue este caso? Una pareja, Ananías y Zafira, que se robaron de los diezmos.
Y vemos que cae un juicio del cielo como un hacha, donde se les quita la vida a Ananías y Zafira. Y nos preguntamos, Dios mío, ¿por qué tanta drasticidad? Dios nos contesta, en primer lugar, soy el Creador y tengo el derecho sobre la vida y la muerte de mis criaturas. Así que nosotros asesinamos, pero a Dios no se le puede acusar de asesino. Él tiene el derecho, la prerrogativa y la soberanía sobre la vida humana. Para comenzar, número 2, ahí en Hechos 5 dice que cuando cayeron muertos, sobrevino temor a toda la iglesia. O sea, el propósito detrás de las leyes de Dios es infundir el temor al malo, para que se den cuenta que el mal tiene que ser castigado, que el mal tiene que ser descubierto y que el mal nunca paga bien. Y si no hay este temor en nosotros para respetar las leyes de Dios, entonces nos convertimos en dioses y en seres autónomos, donde determinamos nosotros lo que es bueno y lo que es malo. Si se descubría entonces que el testigo había jurado falsamente, se le aplicaba el castigo. La discusión entre el acusador y el acusado se conducía, repito, delante de toda la asamblea y después comenzaba a hacerse público para que todos estuvieran enterados y no hubiera aquí un manejo, ¿verdad?, de que yo te acuso, pero no hay testigos, sino que fuera público para que la gente supiera que a la persona a la que se le dictaba la sentencia, se le dictaba bajo la estricta regularidad y aplicación de la ley judicial. Ahora, en el caso cuando un hombre era condenado a muerte, fíjense ustedes, cuando una persona era condenada a muerte, los testigos cuya evidencia habían decidido la sentencia serían los primeros en lanzar las piedras contra la persona acusada. A ver, repito otra vez. Se determina que Pancho Pistolas es culpable. Para que haya dictaminado el juez la culpabilidad es porque los testigos de cargo presentaron evidencias claras que dictaminaban la culpabilidad. En este caso, eran los mismos testigos los que tenían que lanzar las piedras para matar con la pena capital a la persona. Deuteronomio 17, versículo 7. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esto fue lo que Jesús usó en Juan 8, cuando los líderes religiosos le trajeron a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Y trajeron a la mujer arrastrándola de las greñas, y la pregunta es, ¿por qué no trajeron también al varón? ¿Dónde estaba Juan Camaney? Esta ha sido culpable y encontrada de adulterio. La ley dice, muerte apedrada a las adúlteras. Entonces los fariseos siempre estaban tratando, los líderes religiosos, de acorralar a Cristo entre la ley y la misericordia. Si Cristo hubiera dicho, perdónenla, lo acusarían de violar la ley. Porque la ley decía que a los adúlteros que fueran sorprendidos en el acto, deberían de morir los dos a pedradas bajo la pena capital. Esto nos habla de la drasticidad y de la gravedad del pecado de adulterio delante de Dios. La razón por la cual los seres humanos no consideramos ciertos pecadillos canitas al aire y consideramos que el asesino Bin Laden, Hussein, Al Capone, eso sí, ¿verdad?, deben de irse a refundirse en las Islas Marías, y la pena y los secuestradores, es porque nunca hemos podido reconocer la gravedad de la pecaminosidad humana. Y nosotros tenemos una percepción y una perspectiva del pecado totalmente y diametralmente opuesta a como Dios lo ve desde el cielo.
Para ti el pecado, pues es esto, es aquello, yo no fumo, yo no robo, yo no soy adúltero, ¿verdad? Y Cristo les dijo a los fariseos, sepulcros blanqueados. Pero cuando examinamos los pecados de acuerdo a la perspectiva divina y nos damos cuenta que los adúlteros eran matados a pedradas, Dios nos quiere enviar un mensaje del cielo. ¿Y qué mensaje tenemos en esta tarde? La dignidad del matrimonio. La santidad del matrimonio, que es el fundamento y la base de cualquier sociedad. Y cuando el fundamento de una sociedad, que es el matrimonio, es atacado y debilitado en sus fundamentos, y una de las cosas que lo debilitan es la homosexualidad, el lesbianismo, matrimonios entre gays, adúltero de uno de los cónyuges, comenzamos a ver a esa sociedad tambalearse bajo la decadencia de la inmoralidad. Y esta es la razón por la cual Dios nos habla de los juicios tan severos que Él tiene contra estos pecados. Cristo a los fariseos que le trajeron a la mujer adúltera no les contestó, sino que simplemente se inclinó a la tierra y comenzó a escribir. Y en ese momento les dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, porque la ley decía, lo estamos leyendo, que los testigos eran los primeros en lanzar las piedras al acusado. Entonces Cristo usa la ley, lo que está en Deuteronomio 19:7, y les dice, muy bien, la ley dice eso. Si cualquiera de ustedes se considera mejor que la mujer, mátenla a pedradas. Y en ese momento la Biblia dice que sabiendo ellos que su conciencia les acusaba, uno por uno comenzaron a abandonar la escena y dejaron a la mujer enfrente de Jesús. Jesús la tomó, la levantó y le dijo, vete y no peques más, mujer, porque he venido a buscar y a salvar a los pecadores. He venido a darle mi gracia y mi perdón y mi misericordia a los que quieren recibir este perdón del cielo. No he venido a condenar al mundo, he venido a salvar al mundo. He venido a poner en libertad a los cautivos. He venido a que la ley, como no se aplicó y se hizo sin misericordia, quiero aplicar la ley, pero ahora traigo una ley más grande. Ya no es el código del Sinaí, ahora es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Se llama la ley de la libertad, ya no es la ley del Sinaí. Desgraciadamente hay muchas iglesias actualmente en el mundo entero, muchos líderes tenemos en todas partes del mundo, donde en sus iglesias siguen aplicando la ley. Iglesias legalistas siempre están fijándose en lo de afuera, en lo externo, en las cosas que no tienen valor delante de Dios, pero no se fijan y no recuerdan que Dios mira el corazón. Que si podemos celebrar Navidad, que si no podemos celebrar Navidad, que si la mujer tiene pantalones, que si no tiene pantalones, que si debemos celebrar el sábado, que si no debemos celebrar el sábado, que si debemos hablar en lenguas. Siempre estamos buscando cosas y tragándonos, colando el mosco y tragándonos el camello. Porque es precisamente lo que el Espíritu quiere hacernos resucitar y renacer en la época que estamos viviendo. Basta ya de estas cosas que son externas y concéntrate en tu santidad interna. Porque el reino de Dios no consiste en comida o en vestido o en alimento, sino en gozo y en paz del Espíritu Santo. ¿De qué te sirve que condene las cosas por afuera si en tu vida eres un amargado, eres una amargada? No tienes el gozo, ni la compasión, ni la misericordia por tus hermanos. ¿De qué te sirve esta posición de usar la ley drásticamente cuando en tu corazón careces de la gracia y la misericordia de nuestro bendito Salvador? Ahora muy bien, esto fue lo que Cristo quiso expresar con la mujer adúltera y se retiraron todos. El gran Sanedrín. Con este código que acabamos de enunciar y de estudiar, para los concilios locales, el gran Sanedrín de Jerusalén, el Tribunal Superior de Justicia, no podía más que hacer un ejemplo de la administración de la justicia a los concilios locales de los demás estados. Los miembros del gran Sanedrín eran escogidos por el mismo tribunal y podían ser promovidos entre ellos mismos o escoger a otros
de personas locales para formar parte del Sanedrín. ¿Recuerdan ustedes en Hechos 22:3 al apóstol Pablo diciendo en su testimonio: yo fui discípulo de Gamaliel? Gamaliel era uno de los miembros más renombrados, junto con Nicodemo, después del Gran Sanedrín. Lo que deducimos que Pablo formó parte de este consejo de juicio en Israel del Sanedrín, al grado que los miembros del Sanedrín, que tenían más experiencia, le dieron a Pablo cartas y le dijeron: ve y te damos la firma y la autorización de matar a los cristianos. ¿A qué grado había llegado el Sanedrín después de la muerte de Cristo, que siguió su perversión y su corrupción, hasta que en el año 70 llegaron los romanos y no dejaron piedra sobre piedra, y se acabó el Sanedrín y se acabó todo el concilio de jueces de Israel? Pablo nos damos cuenta que era muy joven y había sido traído a un lugar de prominencia que solo pertenecía a los ancianos. Ahora, muy bien, tomen en cuenta esto: los miembros del Gran Sanedrín consistían en, apúntalo, 24 sacerdotes, 24 ancianos o líderes, 22 escribas, ya tenemos con estos 70, más el sumo sacerdote, haciendo un total de 71 miembros. Repito, eran 24 jefes sacerdotes, 24 ancianos y 22 escribas, más el sumo sacerdote. Su función de todos los miembros del Sanedrín la encontramos en Deuteronomio 17, versículos del 8 al 13. Deuteronomio 17, del 8 al 13. La función de los miembros del Tribunal Superior de Justicia judío era interpretar y aplicar la ley escrita como la ley oral. La misma ley les otorgaba a ellos la autoridad suprema en la nación de Israel. Deuteronomio 17, del 8 al 13. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios, de litigios, en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí, delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal del medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerá. Vemos nosotros pues que el axioma de este sistema de gobierno era: el Sanedrín era para salvar y no para destruir las vidas. Era el fundamento y el punto principal. Era un grupo de personas nombradas por Dios para administrar la justicia y salvar la vida a los que eran acusados de una forma equivocada y falsa. Y rescatarlos de esos falsos acusadores, de esos falsos testimonios, y proteger y preservar la vida y el derecho de los seres humanos. El presidente del Sanedrín debería amonestar al testigo que acusaba acerca de la dignidad y el valor del acusado y reflexionar cuidadosamente y calmadamente en cualquier circunstancia que hubiera sido pasada por alto y que favoreciera la inocencia del acusado. En penúltimo lugar, vemos que
5 puntos. Número 1, ningún juicio criminal podía ser llevado durante la noche. Número 2, los jueces que iban a condenar al criminal tenían que ayunar el día anterior. Con Cristo lo pusieron a las 9 de la mañana en la cruz. Número 3, el condenado no podía ser ejecutado, escuchen, el mismo día. Y a Cristo lo sentenciaron, lo enjuiciaron y lo crucificaron a las 7 horas que lo arrestaron ilegalmente, sin ningún testigo, sin ninguna acusación, en el huerto de Getsemaní. El condenado no podía ser ejecutado el mismo día en que la sentencia se hubiera declarado. En cuarto lugar, las propiedades del acusado no podían ser confiscadas, sino tenían que ser entregadas a sus herederos. En quinto lugar, si el Sanedrín votaba unánimemente, fijémonos en este último punto, si todos los 70 decían es culpable, para un veredicto de culpabilidad, el acusado era puesto en libertad. ¿Cómo? ¿Saben por qué? Porque el elemento necesario de misericordia había fracasado. Dios no permitía unanimidad en la sentencia. Si todos decían es culpable, quería decir que ninguno de ellos pudo ver nunca el factor de la misericordia, sino que todos fueron cegados en sus ojos para dictar la sentencia. Ahora, vamos a terminar en esta noche, se nos acabó el tiempo, con algunos de los principios que debemos aprender y las lecciones para nosotros. El primero es, ¿qué lecciones podemos aprender del estudio de esta ilegalidad y de esta perversión de la justicia? Número 1, lo terrible que es la religión. Lo terrible de las religiones. Espérame tantito, ¿de qué está usted hablando? La religión o las religiones son el sistema filosófico moral opuesto al cristianismo. Muchas personas en esta tarde todavía no pueden asimilar esto y dejen explicarles un poco más profundamente. Las religiones comenzaron con Caín. ¿Qué son las religiones? Los sistemas inventados por el ser humano para tratar de alcanzar el cielo mediante 2 factores, las buenas obras y los sacrificios. Todas las religiones, llámese Islam, judaísmo, budismo, catolicismo romano, mormonismo, testigos de Jehová, unitarismo, pare de sufrir, no importa la que tú me nombres, todas las religiones tienen estas 2 características. Si tú le preguntas a cualquiera de estas personas que pertenecen a cualquiera de todas estas religiones, ¿cómo puedo, según tu religión, ir al cielo? Te van a contestar, pórtate bien, haz buenas obras y haz sacrificios. O sea, cumple con tu religión. Y Dios nos envía un mensaje del cielo opuesto a nuestra sabiduría y a nuestro entendimiento, porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos. 1 Corintios 1, 19 y 20. Dios nos manda un mensaje que se contrapone a nuestra manera natural de pensar. El ser humano naturalmente piensa que si voy a tal cual religión, todas las religiones llevan al mismo camino, todas las religiones llevan a Dios. Dios manda a su Hijo a la tierra y nos dice estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Radical, extremo, absoluto. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Ahora, para los que se pierden, este mensaje es locura. 1 Corintios 1:18, pero para los que se salvan, significa el poder de Dios en nuestra vida. Las personas que se van a condenar en el infierno es porque en sus mentes no quisieron aceptar otro pensamiento que se opusiera a su forma natural de pensar. Es que no, yo tengo que hacer algo para salvarme. Y Dios dice, es gratis. El ser humano dice, cualquier religión lleva a Dios. Cristo dice, nadie va al cielo más que a través de mí. Y cuando nosotros descubrimos
que las religiones son la causa precisamente de los conflictos humanos, vean ustedes lo que se hizo en el nombre de una religión con 500 años de Inquisición. El Papa Juan Pablo II hace 3 días acaba de pedir perdón por los pecados de la Inquisición. 500 años se mató en el nombre de una religión a los que eran seguidores de Jesús y leían la Biblia, sin la orden del oficio o del oficio santo, como después le cambiaron el nombre a la Inquisición. Vean ustedes lo que los musulmanes radicales están haciendo en el nombre de Alá y de Mahoma, aventándose contra edificios, poniéndose bombas, porque su religión les dice que en la otra vida 70 vírgenes los estarán esperando. El susto que se van a llevar. En el nombre de Dios, Cristo lo dijo, vendrá la hora cuando en el nombre de Dios se harán barbaridades. Y por eso el mundo dice, no, es que ya por eso no quiero pertenecer a ninguna religión. Te felicito, el cristianismo no es una religión, es una relación. Viva, orgánica, dinámica con el Hijo de Dios. Tú puedes tener una religión, puedes en esta noche decirme, yo soy católico, bautizado, confirmado, o soy protestante, o soy testigo de Jehová, o soy presbiteriano, o voy a Vida Nueva. Y el hecho que tú pertenezcas a un grupo de personas que tienen cierta denominación o cierto nombre en la botella, el nombre por afuera de la botella no hace nada, sino lo que está dentro de la botella. Tú puedes tener aquí el título de católico, protestante, bautista e irte al infierno con toda la etiqueta. Pero si dentro de la botella, si dentro de ti no tienes a Jesús, tu religión externa, tus cumplimientos legalistas y tu fariseísmo te van a condenar eternamente. Porque Cristo no viene a cambiarnos por afuera, nos viene a transformar interiormente, a hacernos una nueva criatura. Y a decirnos que el que tiene al Hijo tiene la vida. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Y te damos gracias, Padre, porque en la Biblia podemos encontrar solo verdades absolutas y no las relativas, en las cuales el ser humano vive, filosofa, hipotetiza y especula durante toda su vida. Gracias, Señor, porque no hemos venido a una religión, hemos venido a un juzgado perversa e ilegalmente por los hombres que representaban en sus tiempos la religión y que detrás de ellos se encontraba la maldad disfrazada con apariencia de piedad. Te damos gracias, Señor, por habernos librado del pecado y de las religiones y habernos trasladado al reino de tu Hijo Jesucristo, donde tu iglesia es universal y la forman todos, de cualquier nacionalidad, de cualquier raza, de cualquier lenguaje, que han venido a la cruz y han creído en el nombre del Hijo de Dios como el Salvador y el Mesías de la humanidad. La Biblia dice que fuera de Jesús todos son falsos profetas, porque Él es el único escogido en quien Dios el Padre tuvo toda su complacencia. Y la voz del cielo nos sigue diciendo, a Él oíd. Oíd a mi Hijo, dice el Señor, oíd a sus profetas y prosperará tu alma. He traído palabras de vida, dijo Jesús, de vida y de paz a tu alma. Vine hace 2000 años a dar mi vida en una cruz para pagar el precio de tus pecados y para que en esta noche comprendieras que me necesitas y que te invito a que vengas a mí, dice Jesús, al Hijo de Dios, para que yo entre a tu vida y la transforme y la cambie y tú nazcas de nuevo, seas lleno del Espíritu Santo y conozcas la verdad. Y la verdad te hará libre. Las personas en esta noche que quisieran por primera vez invitar a Cristo a su vida, ahí desde su lugar,
ustedes por televisión, donde quiera que tú nos estés viendo, dile estas palabras a Dios en este momento. Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados. Considero que el destino de mi alma es algo demasiado serio. Tan serio que tuviste que morir en una cruz para pagar por mis pecados. Y confieso en esta noche que creo que tu Hijo Jesucristo en la cruz, con su muerte y su sangre, pagó por mis pecados. Te pido perdón, Señor Jesucristo, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén.